Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo estáis? Alfons, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias hoy a vosotros. tenemos un evento diferente porque hoy tengo la oportunidad de estar un rato con Alfonso Rodríguez, que es uno de los mejores reporteros fotográficos que tiene este país y bueno, una persona con una autoridad en el sector absolutamente brillante y con el que he tenido el placer de compartir unas cuantas horas últimamente, estas últimas semanas, porque estamos preparando algo que luego os contaré. Pero hoy tenemos una masterclass en la Academia, ¿verdad?, de Narrativa Fotográfica, Exacto. lo cual va a ser algo muy interesante y como aprovechamos para robarle un poco de tiempo a Alfons, hemos pensado, oye, pues antes de eso vamos a hacer una pequeña entrevista que a la vez la gente del canal de YouTube puede ver también y que nos va a ayudar un poco más a conocerte, pero sobre todo también a conocer tu profesión, porque creo que es algo que tiene como mucho romanticismo, ¿no? Y que todos tenemos en la cabeza eso de ser reportero, pero realmente igual no tenemos mucha idea de lo que supone ser reportero. Así que nada, en un minutito estaremos con Alfons y le voy a preguntar un montón de cosas y también le podéis preguntar vosotros lo que queráis. Tenemos a Fanny ahí detrás de las cámaras con el chat, así que podéis dejar cualquier pregunta que tengáis para un reportero que se os haya podido ocurrir o que creáis que tenéis alguna duda y Alfons nos las responderá amablemente. Antes de eso, quiero anunciaros que, como decía hace un minuto, tenemos esta tarde a las 8, dentro de una horita, una masterclass sobre narrativa fotográfica, que es quizá una de las cosas más importantes a la hora de hacer fotos. Y como es algo tan interesante, hemos pensado que por qué no daros acceso a todos de forma libre y gratuita. Y para eso, lo que hemos habilitado es la opción de que tengáis un mes de prueba en johnhernandez.education durante esta próxima semana y poco, hasta el día 6. Pero yo lo aprovecharía hoy porque así podréis ver la masterclass de Alfons totalmente gratis. ¿Cómo tenéis que hacerlo? Muy sencillo. Fanny os va a poner el enlace de registro en el chat. Tenéis que iros a johnhernandez.education/register y crear una cuenta plata, ¿vale? Ya veréis que al lado de la cuenta plata os va a poner que tenéis un mes de prueba gratis. Un mes de prueba gratis significa eso, que no tenéis que pagar un duro ahora, no tenéis que pagar nada, probáis la academia, si os gusta, pues perfecto, seguís y a partir del siguiente mes os empezaremos a cobrar. Si no os gusta, canceláis vuestra suscripción y no os cobraremos nada, ¿vale? Tenéis 30 días para probarlo. Para esta ocasión especial hemos traído de vuelta las cuentas plata que ya no existen en la academia y que solo van a estar disponibles hasta el día 6 de marzo. Así que aprovechar, después os podéis quedar con la cuenta plata durante todo el tiempo que vosotros queráis. Así que nada, aprovechar, el enlace supongo que lo tenéis por el chat, johnhernandez.education/register, solo hasta el día 6. Si lo hacéis ahora mismo, podréis enlazar después a ver la masterclass con Alfons en la academia. Bien, dicho esto, Alfons, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Alfons, para los que no lo conozcáis, porque los reporteros tienen esa característica de que no son perfiles extremadamente públicos. Hay algunos, ¿no? Pero suelen ser gente que trabaja en las sombras. Pero para que os hagáis una idea, Alfons ha viajado por más de 100 países en los últimos 30 años. Corrígeme si digo algo que no es correcto, ¿eh? Ha publicado en National Geographic, en Le Monde, en Der Spiegel, en La República, en Vogue, en New York Times, además de muchísimos más periódicos que prácticamente no caben aquí en la tarjeta. Y ha publicado varios libros, realizado múltiples documentales y evidentemente tiene un montón de premios, entre ellos el Premio Internacional Godó de Fotoperiodismo de 2011, que es uno de los premios más importantes de este país. O sea, tenemos aquí a uno de los reporteros más relevantes y creo que es algo súper interesante y además Alfons hace un poquito todo tipo de reportaje, ¿no? Luego nos contará y tenemos unas cuantas fotos para ver, pero para que os hagáis una idea, ha cubrido conflicto de Irak, guerra de República Democrática del Congo, los genocidios en Bosnia, ha estado en Corea del Norte, que no mucha gente puede decir eso, en las minas de Potosí, en la penitenciaría de San Pedro. Bueno, es brutal el currículum de este hombre, el portfolio de este hombre, y para mí es, o sea, un absoluto honor que Alfons pueda estar aquí hoy con nosotros y compartir un poco de lo que es su profesión. Así que, nada, yo ya directamente voy a entrar al trapo. Alfons, cuéntame un poco lo que es hoy en día, en 2022, ser reportero. Pues es un intento, al final es un intento, siempre es un intento, pero ahora es un intento de ganar una lucha. Porque es un intento de ganar una batalla, aunque suene así un poco pretencioso, pero es así, porque bueno, realmente la situación no es fácil para los freelancers. El sector está bastante dinamitado desde hace ya algunos años, los medios, sobre todo por los medios de comunicación, no estoy hablando del público en general, donde el interés continúa, por supuesto, el interés continúa en conocer historias, es un interés que continúa en la fotografía, en la narrativa fotográfica, pero realmente los medios de comunicación han cambiado por completo de casuística, ya no es lo que eran antes, no hay grandes encargos, te tienes que buscar mucho la vida, pero bueno, afortunadamente los que llevamos mucho tiempo en esto, es básicamente el mérito que tenemos, llevar mucho tiempo, haber aguantado,
nos vamos abriendo camino, ¿no? Todavía hoy, y eso es yo creo que es un logro. Claro, sí, porque además es un poco lo que vemos, ¿no? Que cada vez las noticias se cuentan de una forma, yo diría, como más rápida, ¿no? Se cuentan de una manera como más de un consumo fast food prácticamente, ¿no? Sí. La gente no tiene tiempo de ver, pues eso, o no quiere tener tiempo de ver un reportaje, pero simplemente quiere un snippet que les cuente lo que está pasando ahora mismo en la guerra de tal y ya, ¿no? Y ya. Sí, realmente ahora, mira, mejor ejemplo que tenemos con lo que está pasando hoy precisamente, hoy que la invasión de Ucrania, que prácticamente la gente está viendo la guerra por Instagram, ¿no? Y bueno, pues imagínate, ¿no? Dónde quedan las grandes coberturas, los corresponsales, ¿no? Si al final lo tienes casi en directo o en directo y explicado por los mismos que lo están viviendo, ¿no? Por la gente que está en Ucrania. Tiene sus cosas muy positivas, ¿no? Porque tienes una visión muy desde dentro, pero a la vez se pierde un poco la narrativa también. Yo creo que a donde estamos yendo a parar un poco es a un consumo demasiado precipitado de las cosas y sin análisis, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, yo creo que la figura del reportero, del corresponsal, queda un poco para el análisis, ¿no? Para tratar en profundidad los temas, ¿no? Para esa pausa, ese respeto, ¿no? Que no te lo da la otra manera de engullir noticias o de engullir información, que no hacemos otra cosa que eso, ¿no? Que yo creo que es algo que es común en todo el sector fotográfico, es decir, también en la publicidad, que es a lo que yo me dedico más, como sabéis, también nos damos cuenta cada vez más que el cliente cada vez quiere menos calidad y por tener más cantidad, porque precisa de cambiar más a menudo las imágenes, etcétera. Pero a día de hoy... Rapidez, básicamente. Claro, sí, rapidez. Porque a día de hoy aún hay trabajos fotográficos de documentalismo. El documentalismo, que nos entendamos, es contar, o sea, el fotodocumentalismo es contar historias con imágenes, ¿verdad? Es un poco la definición. Sí, es un poco... Hay una línea muy delgada entre documentalismo fotográfico, reportaje fotográfico, fotoperiodismo. Hay una línea muy delgada, pero realmente si tuviéramos que buscar diferencias entre esos tres conceptos, las podríamos encontrar, ¿no? Claro. En definitiva, al final, luego lo vamos a ver en la masterclass de narrativa, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que todo es documentalismo, ¿no? O sea, la fotografía como documento, ¿no? Como elemento informativo que transmite una historia, que transmite un mensaje, es todo, ¿no? Y en eso es básicamente lo que estamos los fotógrafos documentales o reporteros gráficos, ¿no? En explicar historias. La esencia es explicar historias. De hecho, eso es lo que yo estoy... O sea, bueno, os lo voy a contar porque es que no voy a acabar metiendo la pata y va a ser peor. Alfons está hoy aquí como parte de una relación que hemos empezado en la que hemos decidido... yo le pedí, vaya, a mí me hablaron de él, yo no le conocía, sinceramente, y de repente cuando empecé a ver su trabajo dije, ¡buah, brutal!, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me parece es que en la academia, en jorhernandez.education, tenemos mucho contenido de fotografía, de iluminación, de todo lo que tiene que ver con técnica, con bases, etcétera, pero creo que nos falta abrir el abanico a otro tipo de fotografía. Y una de las que yo tenía clarísimo que queríamos tener un curso como Dios manda de fotografía era sobre fotografía documental. Entonces, a través de hablar con contactos, acabé, pues, me recomendaron el trabajo de Alfons, lo estuve revisando, hablé con conocidos que están más metidos en el sector y me dijeron, hostia, claro, si consigues que Alfons haga algo contigo sería la leche, ¿no? Y de ahí salió. Entonces, con Alfons hemos empezado, estamos en la fase de preproducción, hemos grabado ya algunas cosas, pero estamos creando un curso de fotografía documental para nuestra academia, para jorhernandez.education, que estará disponible en los próximos meses. Tengo que decir que un curso de fotografía documental es jodido de grabar, tiene su historia, y con lo cual nos va a llevar un poco más de tiempo, tanto la pre como la producción como la pospo, pero lo tendréis en los próximos meses en la academia. Y de ahí, pues, hemos empezado a compartir días y horas, y la verdad es que yo estoy aprendiendo de este hombre la Biblia, o sea, estoy aprendiendo un mogollón, sobre todo de lo que... Y de ahí salió un poco de hablar con él y decir, hostia, pues, ¿y si hacemos una pequeña masterclass con una pequeña degustación sobre narrativa fotográfica, ¿no? Y a mí me parece increíble precisamente lo que decía Alfons ahora, que es un poco cómo a través de imágenes se pueden contar las historias prácticamente sin pies de foto y sin nada. Y ahí es un poco donde realmente destacáis, porque un reportaje no es coger varias fotos y juntarlas en un saco ahí, esto es el reportaje de donde he estado yo porque me he ido de viaje a donde sea, ¿no? Sino que hay mucho más detrás de eso, ¿no? Hay mucho trabajo. Sí, realmente lo que importa son básicamente dos cosas, ¿no? Una es el discurso y otra es que las fotos funcionen en una clave que yo siempre le llamo que es la clave, ¿no? Que es una buena historia bien explicada, ¿no?
Claro. Una buena historia la tienes que encontrar, obviamente están ahí, ya no depende de ti, ¿no? Depende de que la historia exista o no. Y luego, bien explicada, básicamente ya es esa mezcla de técnica, de mirada del fotógrafo, de intención, bla, 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 bla. Claro, muchísimo. Yo, de hecho, veo mucha relación entre el fotógrafo documental, con sus diferencias, evidentemente, con la facilidad con la que se encuentra el otro lado, pero con el fotógrafo de bodas, que también tiene que tener una parte de storytelling o de contar ese día. Y realmente la diferencia está en que ellos trabajan en un escenario un poco más cómodo y vosotros muchas veces en escenarios muy dramáticos, ¿no? Hablando de historias, nos has traído unas cuantas imágenes. Sí. Si te parece, vamos a ir viendo y nos cuentas un poco, porque hay imágenes bestias, o sea, bueno, cuéntanos. Forman un poco parte, ¿no? del juego, ¿no? Es decir, las historias que te encuentras en este mundo que nos ha tocado vivir, yo creo que están siempre marcadas, como todo, un poco en la vida, por esa dualidad, ¿no? El bien, el mal, lo bello y lo horroroso. Y bueno, pues al final sí, son imágenes que es verdad que muestran situaciones, momentos, a veces muy tristes, muy dramáticas, pero intentas siempre, yo creo que no está reñida la estética, ¿no? La belleza no está reñida con el drama, Total. ni mucho menos, ¿no? Intentas buscar eso, ¿no? en ocasiones, porque es la forma de que la foto permanezca, ¿no? En la retina, ¿no? del espectador. Claro, al final tú lo que quieres es que la historia impacte y sí, cuaje, ¿no? Un poco en ese consumo. Que permanezca de alguna Claro. manera, ¿no? Y bueno, y así tenemos pues imágenes que son muy duras. Yo he basado bastante mi trabajo en historias que tienen que ver con la memoria histórica precisamente, ¿no? Por eso tengo proyectos, por ejemplo, sobre genocidios, en un poco en la historia moderna, los que están englobados dentro de la historia moderna, obviamente, ¿no? por motivos obvios, ¿no? Y estos, por ejemplo, son unas imágenes que hice mientras mientras estaba trabajando en el genocidio de Ruanda entre Hutus y Tutsis, ¿no? Y bueno, pues son imágenes de cuerpos que quedaron embalsamados de forma natural. Wow. Y que pertenecen a víctimas del genocidio que fueron asesinados, masacrados, ¿no? En menos de 3 meses, 1 millón de personas, cerca de 1 millón de personas mató a otro millón de personas, ¿no? En números redondos, ¿no? Y todavía hoy en día, esto ocurrió en el 94, todavía hoy en día puedes encontrar escenarios en los que se ve claramente la huella de lo que ocurrió en aquel entonces, en los que se ve los cuerpos todavía depositados allí, dejados allí, en señal también de recuerdo, ¿no? De intentar no cometer otra vez esos errores y no olvidar, ¿no? Lo que ocurrió de alguna manera, por muy terrible que fuera, ¿no? Y aquí tienes algunas imágenes, he traído algunas imágenes que pertenecen a ese proyecto. No sé si estas también son de... Espérate, sí, esto es, por ejemplo, una de las víctimas, uno de los supervivientes, esta mujer es una superviviente, ¿no? Que presenció cómo mataban a su marido y a sus hijos delante de ella. Qué bestia. A machetazos. Esto pertenece al mismo proyecto, intenta siempre, o sea, yo creo que las historias se tienen que basar tanto en detalles como en protagonistas, como en el contexto social, cultural, geográfico, que envuelve de alguna manera la historia. Eso es importante, ¿no? Para que todo el mundo se acerque. Y esto, por ejemplo, es el Parlamento de Ruanda. Claro, y eso realmente te da el contexto, ¿no? Sí, o sea, intentas que, a ver, el contexto es, aquí en este caso es que Ruanda es un país que es tremendamente pulcro, limpio, libre, ¿no? Pero está bajo una férrea dictadura, la de Paul Kagame, ¿no? Donde nadie puede decir una palabra más alta que otra, o donde no hay víctimas, porque en realidad no hay Hutus ni Tutsis, todos son ruandeses, y eso no es así, claro. Obviamente, ¿no? Y me pareció que el Parlamento era un buen lugar donde mostrar esto. Es el Parlamento que más mujeres tiene del mundo, o sea, en eso se marcan una medalla, ¿no? Pero puedes imaginar un poco también la efectividad de eso, ¿no? Con respecto a su propia sociedad, ¿no? Debes haber visto de todo, ¿no? Yo recuerdo que hace unos días, cuando estábamos comiendo, comentábamos un poco de aquellos que hemos viajado, que yo no he viajado ni remotamente lo que Alfons, pero sí que aquellos que hemos viajado un poco, te das cuenta cómo viajar te permite ser muy agradecido de lo que tienes, ¿no? Ya no tanto, o sea, evidentemente ves
miseria y ves muchas cosas, pero realmente te das un poco cuenta de la suerte que tienes de haber nacido donde has nacido, ¿no? Simplemente por el hecho de haber nacido ahí. Sí, yo creo que nuestro mundo y el conocer nuestro mundo es un aula. Claro. Es un aula, ¿no? Y los que habitan nuestro planeta, ese mundo, son los profesores, ¿no? Y cuando viajas tú eres alumno. Yo creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿no? O tener ese concepto en mente, ¿no? Yo creo que viajar es una carrera, es como hacer, o como varias carreras universitarias, ¿no? Sí. Te enseña muchísimo y sobre todo eso, ¿no? Te enseña a no comparar, claro, ¿no? A empatizar, ¿no? Que empatizar al final no es una cualidad que tengamos innata, es algo que se aprende, claro, y es algo que requiere además mucho esfuerzo, mucha dedicación, ¿no? Porque sí, no es fácil dejar de empatizar, ¿no? Porque piensa que lo que siempre intentamos es sobrevivir ese instinto, ¿no? Exacto, es nuestro instinto natural, ¿no? Y empatizar y entender lo que ocurre en el mundo nos lleva pues bueno, yo creo que en definitiva, y sin que suene a pretencioso, a ser un poco mejores como seres humanos, claro, ¿no? Yo siempre he dicho que para mí viajar, lo más importante es cómo te permite ver la botella desde el otro lado. Es decir, nosotros vemos nuestro ángulo de las cosas y pensamos que esto es así porque es como nosotros lo vemos, basados en nuestro contexto y nuestro entorno y nuestra cultura, etc. Sí. Cuando te vas a otros sitios y ves cosas que desde este lado parecen aberraciones de ser ignorante o de, ¿sabes? Entonces lo ves desde su prisma y de repente es como dices, hostia, pues sí, es que igual si yo hubiese nacido así pensaría igual, ¿sabes? Claro, entonces claro, te das cuenta ya no solo porque sea un tema de un lavado de cerebro, que muchas veces pensamos pues eso, ¿no? Que hay, yo que sé, mujeres musulmanes que llevan un burka y parece que sean todas sumisas y en cambio hay profesoras universitarias debajo de un burka que están ahí por elección. Entonces no es el caso de todo el mundo y depende mucho de cada país y es muy, muy, muy complicado generalizar, pero sí que creo que viajar te enriquece porque te saca del punto de vista en el que sueles estar para darte otros puntos de vista tan válidos, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que desde Europa en general hemos hecho muy mal desde el principio de los tiempos, cuando invadimos las Américas e intentamos pues, el eurocentrismo. Inculcar. Sí, exacto, el eurocentrismo de pensarnos los mejores del mundo y pensar, no, espera, chaval, que te voy a enseñar cómo se hace esto, ¿no? Y luego te dan unas lecciones de vida que son brutales. Aunque esto del eurocentrismo es extrapolable a muchas culturas de muchas épocas, ¿eh? Claro. Porque, o sea, claro, a los incas, los americanos de ahora, claro, todo el mundo japoneses, al final todo el mundo yo creo que piensa un poco que es... Son los mejores, exacto, ¿no? Que son lo los elegidos, ¿no? Exacto, de que eres el especial, ¿no? Eso también es algo que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos hoy en día porque creo que estamos haciendo un poquito eso, es hacemos sentir especiales desde el primer día y que es que tú eres súper especial y luego no dejas de ser uno más de los 7.000 millones que estamos en la Tierra y es duro darse cuenta de eso cuando entran en un trabajo y los echan a la calle, ¿no? Por ejemplo. Sigamos, si tenéis alguna pregunta, recordad que tenemos a Fanny ahí, poner pregunta en grande y dejáis ahí la pregunta que tengáis para Alfons, aprovechar, estaremos un ratito más con él comentando algunas fotos más. Aquí tenemos estas de aquí de Etiopía, ¿no? Sí, esto es Etiopía, esto es un trabajo que bueno, he basado un poco en el sur de Etiopía, en el Valle del Omo. ¿No? Es un lugar donde hay muchas etnias que están como todavía un poco ancladas, ¿no? En sus tradiciones, en su cultura ancestral, pero por otro lado también está cambiando todo, ¿no? O sea, pues, obviamente la globalización, que es una palabra muy recurrente que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, es algo muy real y bueno, y es un trabajo que recorre un poco diversas etnias, ¿no? Y sus realidades, ¿no? Hay mucho retrato, obviamente, pero también hay mucho costumbrismo, ¿no? Y mucha situación, ¿no? ¿Cómo escapas del circo turístico, por ejemplo, del Valle del Omo? Que estamos de acuerdo que el Valle del Omo, para los que no veáis, yo no he estado, por ejemplo, pero sé de muchos que han estado, y realmente, a menos que te busques un poco el camino, al fin y al cabo es un circo que te llevan de A a B, de B a C, y que está todo preparado y que prácticamente están disfrazados en la mayoría de casos, ¿no? Luego supongo que hay zonas un poco más remotas, pero... Sí, es difícil encontrarlas, pero las hay, pero luego yo creo que un poco el secretillo estaría en conocer a alguien, ¿no? en establecer una cierta relación con alguien, ¿no? Con alguna persona de allí que te permita quedarte cuando todo el mundo se va o que te permita entrar hasta donde nadie entra, ¿no? Claro. En realidad. Pero bueno, el gran problema que tienen este tipo de etnias, no solo aquí en el Omo, sino en otros lugares, es que ellos son seres humanos exactamente iguales que nosotros, ¿no? Y creo que al final es un problema también, ¿no? Porque ya me dirás,
Y eso los lleva a querer su parte del pastel, ¿no? Claro, lógico. Entonces, claro, la autenticidad se pierde por completo, porque cuando tú quieres fotografiar a alguien, Hammer, por ejemplo, te va a pedir dinero, es obvio, porque ellos saben que tú vas allí y estás pagándole a todo el mundo, al del 4x4 que te lleva, al del hotel, al del restaurante, al de la agencia que te ha llevado, al del avión, entonces ellos piensan, ¿y por qué yo no voy a cobrar? Entonces, ¿no? O sea, soy el único para que cobra, claro, sería el que está aquí delante. Sería como muy estúpido, ¿no? Por su parte, y eso hace que, bueno, que se rompa esa magia, ¿no? Entonces, bueno, pues poder conseguir fotos sin pagar es tremendamente difícil, ¿no? Sobre todo para el viajero que llega allí un poco de paso, ¿no? O de puntillas. Sí, sobre todo ¿no? en un tour turístico que al fin y al cabo obviamente, los ¿no? que pagan son los guías, ¿no? Que ya te lo han cobrado en el billete. Exacto. Y a partir de ahí ellos se encargan de intentar hacer que esa experiencia sea lo más espectacular. Sí, sí, pero al fin y al cabo intentan hacerlo de la manera más suave, disimulada posible, ¿no? Para no crear momentos incómodos. Esto de pagar es algo que a mí siempre me ha chocado cuando me lo preguntan, porque yo también tengo mi parte de trabajo de mis viajes, que no tiene absolutamente nada que ver con el reportaje, porque es puramente más en un entorno más estético quizá. Y en ese sentido a mí, desde la primera vez que hice una exposición y se vieron fotos de ese trabajo personal, y la gente me pregunta, oye, ¿y a esta gente cómo les haces para que estén contigo? Porque mi visión es menos la de un quizá reportero de robar esas fotos desde lejos con un tele, sino más bien de hacer lo mismo que hago con una sesión de fotos con una modelo, ¿no? De posarlo y tal. Y entonces yo les digo, no, yo a este hombre le contrato, pues igual que contrato pues, a la modelo que salía el otro día en el vídeo del canal, o a Fanny cuando le hago fotos, etcétera, pues yo contrato a la modelo y le pago por su trabajo. A este hombre le voy a quitar de hacer sus cosas y le voy a pedir que me dedique una tarde, pues yo establecemos un sueldo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y me sorprendió inicialmente que me lo preguntasen porque yo lo veía como algo lógico y en el momento de hacerlo, me recuerdo la primera vez que me fui a Nepal y me fui con el viaje de bodas, que le dije a mi mujer si podía llevarme un traductor y un porteador para hacer fotos y tal, y la muy buena aceptó. Y entonces yo recuerdo que con los Sherpa, con las mujeres Sherpa de arriba y tal, pues yo les planteaba eso y les decía, oye, te quiero contratar para mañana una sesión de fotos. Y el tío se lo explicaba y pues había eso, había un contrato de cesión de derechos de imagen, ¿sabes? O sea, había todo el tinglao exactamente igual. Y me pareció lo más lógico y normal, que salió de una forma muy... Y lo más honesto también. Pero porque salió, yo entiendo por deferencia profesional, porque salió de que yo lo hago todos los días con las modelos, pues cuando fui allí no hice nada distinto. Pero luego me di cuenta que eso sorprende, que la gente cree que en cierta forma, en el momento que tú le pagas a alguien por hacerle fotos, como que pierde la magia o la autenticidad. Pero yo... Eso depende del contexto, obviamente. Claro, yo creo que hay mucho si que hablar a un sitio de y le das esto, un billete a un tío para hacer una foto, no, obviamente, o sea, yo he hecho fotos en el Valle del Lomo donde no he pagado ni un duro porque conozco a la persona, me invita a ir a su casa y es como si tú ahora me invitas a tu casa el próximo sábado a cenar. Yo voy a llevar una botella de vino. Claro. Pues esto es lo que yo hago. Pues voy a llevar pues, un paquete de café o una cabra, como he hecho, obviamente, sí, claro, ¿vale? Sí, porque es como funciona, ¿no? Es algo como mucho más humano, ¿no? De relación humana, ¿no? Otra cosa es cuando estás en un contexto hostil o de crisis o de un colectivo que está vulnerado, ¿no? Lo que sea, vulnerable, perdón. Y bueno, pues eso cambia mucho la situación. Obviamente ahí no puedes sacar dinero, es lo último que tiene que hacer un periodista, un reportero, porque cuando tú estás pagando a cambio de algo, la fiabilidad baja a razón de 100 por hora, ¿no? Es decir, ya no sabes si lo que te van a decir es realmente es sincero, es honesto o lo que creen que quieres oír, ¿no? Por lo tanto, cuando alguien te da su historia, te regala su historia a cambio de nada, sabes que muy probablemente sea algo muy real, ¿no? Algo real y algo que realmente tú, pues, es verosímil además cuando lo explicas, ya no solo para el espectador que viene después, sino para ti mismo, ¿no? O sea, ¿qué conseguiría yo trayendo fotos que he pagado para conseguirlas, ¿no? Y luego ya no hablemos de situaciones como muy, pues así, ¿no? Muy sensibles, ¿no? Donde hay una muerte, donde hay un enfermo, donde hay, pues... Obviamente allí no puedes sacar dinero, ni siquiera puedes pedir permiso para fotografiar, ¿no? Eso es verdad de los fotoperiodistas, esa frase famosa de más vale pedir perdón que pedir permiso. No, yo eso creo que no es así en absoluto, pero yo lo que sí que creo que no es una experiencia solo mía, sino la de muchos compañeros, que cuando tú levantas la cámara en una situación así, automáticamente se establece un acuerdo tácito entre esa situación, esa persona y tú.
¿vale? Yo no le puedo preguntar a una madre que me está enseñando a su hijo muerto en brazos, perdone, ¿se puede poner un poquito más? ¿Le puedo hacer una foto? Sí. ¿Se puede poner un poquito más a la ventana que le dé un poco la luz lateral para dramatizar? Obviamente no. Haces lo que puedes, lo que tienes, y además aceptas que ella te diga que no o que te diga que sí, ¿no? Yo a lo largo de todos estos años yo he tenido multitud de casos en los que solo he tenido que hacer el gesto para que alguien me diga, sí, sí, hazme la foto, ¿no? Porque me interesa más a mí casi que me la hagas que a ti. Claro, de hecho, ¿no? muchas de estas situaciones pues muy dramáticas, a ellos les interesa estar ahí en la palestra. De hecho, hay muchos conflictos que se han resuelto gracias a fotoperiodistas, ¿no? Como recuerdo el tema de la niña del buitre, ¿no? Que era en Somalia, ¿no? Bueno, sí, la niña del buitre con Kevin Carter o Kim Pu en Vietnam. Claro, que yo creo que hay muchas fotos que han cambiado el curso de la historia y al fin y al cabo eso es la parte romántica quizá dentro de lo duro que es la profesión, ¿no? Creo que tenemos alguna pregunta. Fanny, dispara. Por aquí, pregunta 1, ¿en tus fotografías que tienen que narrar lo que está pasando, prima más la estética de la foto o la propia noticia de lo que pasa? Pues en mi caso intento buscar siempre el equilibrio, obviamente, porque esa es la clave de la fotografía documental, ¿no? Un equilibrio entre la belleza y el mensaje, ¿no? Entre la síntesis y la semántica. Claro. Pero yo creo que realmente, en mi caso, siempre prima más la propia imagen, ¿no? O sea, yo no soy un fotógrafo conocido por tener un estilo muy preciso, ¿no? y muy concreto, porque intento evitarlo precisamente. Intento que no parezca que hago fotos como muy forzadas, donde siempre busco lo mismo, si no, no me interesa, ¿no? Claro. Esa atmósfera... O sea, intentas como que no se vea que estás buscando tu foto. Exacto, intento pasar en la medida de lo posible, ¿no? Y siempre digo intento porque es así, ¿no? Claro. Intento pasar en la medida de lo posible desapercibido, ¿no? No siempre lo consigo, al contrario, casi nunca lo consigo, ¿no? Pero al menos fotográficamente sí que lo intento, ¿no? Por eso mis fotos tienen poca postproducción y bueno, intentan ser lo más fidedignas posible, ¿no? Hacia la realidad. Es casi una obligación, ¿no? Para un fotoperiodista, sobre todo cuando estás intentando contar una historia, intentar manipularla a lo mínimo, ¿no? Pero eso está cambiando también, y yo entiendo que cambien, porque los tiempos cambian, claro. Las personas cambiamos, los preceptos culturales cambian, todo cambia siempre, ¿no? Y obviamente no es lo mismo como fotografiaba Robert Capa como fotografía hoy, pues cualquier fotógrafo, ¿no? de renombre mundial, ¿no? Que a pesar de que tenga un estilo muy concreto y muy definido, pues sea igualmente un fotógrafo muy reconocido, ¿no? Y eso, una cosa no quita lo otro, ¿no? Pero es también porque ha cambiado, ¿no? Y eso, bueno, son conceptos que vamos a intentar ver, sobre todo a lo largo del curso, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante, ¿no? Sí, valorar esto y reflexionar sobre esto. Claro, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la ética del documentalismo, creo que es quizás una de las partes más interesantes también. Sí. Teníamos otra, ¿verdad? Tenemos otra pregunta por aquí y dice, ¿cómo lidias con esos momentos difíciles de digerir? ¿En estas situaciones te has encontrado alguna vez en la encrucijada de bajar la cámara y no retratar una situación? Esto de digerir ciertas situaciones, yo creo que al final no tiene mucho mérito, porque te acostumbras a ello. Al final la cámara también es un escudo, obviamente que somos sensibles y que sufrimos y que padecemos junto con lo que está ocurriendo. No somos seres insensibles sin corazón, al contrario, por eso vamos allí, ¿no? En muchos casos. Pero yo creo que intentas como mantenerlo al margen, ¿no? Es decir, cuando tú ves una situación así que es muy cruda, en la que realmente pues están incluso a punto estás a punto incluso de acompañar en el llanto a alguien, ¿no? Porque ya no puedes más, ¿no? Y yo me he visto en esa situación, obviamente, pero intentas de alguna manera pensar, ¿no? Y separar las cosas y decir, no, vamos a ver, yo no estoy aquí para llorar, ¿no? Claro. Y no es una cuestión de valentía, ni mucho menos, es una cuestión simplemente de profesionalidad. Claro. Aquí ya nos estamos alejando del romanticismo. Es decir, yo tengo que volver con un resultado. Al editor, para mí mismo incluso, tengo que volver con un resultado. Y yo no puedo dejar de hacer una foto porque me parezca muy dura hacerla. He ido allí para hacerla. ¿Vale? Al contrario, ¿no? Incluso exacto. Si es dura, es que probablemente... Para eso he ido, ¿no? Para mostrar eso, ¿no? De hecho, en una situación difícil a veces hay gente que se te ríe. Una risa nerviosa, una risa de desubicación, ¿no? Y piensas, pues no me sirve, ¿no? Claro. Es la realidad, se ha reído.
pero no me no sirve es lo- esta no foto cuenta porque la no es historia. lo que cuenta, ¿no? Claro. La historia, ¿no? Claro. Y eso es un poco, ¿no? Venga, vamos a ver unas cuantas más de tu portfolio, que es extensísimo. Trabajas mucho con las sombras. Vamos a hablar un poco más ya de fotografía, ¿verdad? Que te gusta mucho trabajar, por lo que he visto en tu portfolio, te gusta mucho trabajar ahí en las sombras también, además de otras cosas, evidentemente, que según la historia requiere una cosa, porque no solo haces conflicto, Claro. también haces otro tipo de cosas, Sí. incluso alegres, diríamos, Sí, sí, ¿no? sí, claro. O sea, quiere decir que a veces son cosas dramáticas, pero no siempre. Pero supongo que también a nivel de equipo fotográfico no te encuentras en las mejores condiciones del mundo para hacer fotos en muchas ocasiones, ¿no? Tienes que trabajar de noche, con luces disponibles de lo que haya, y eso también te condiciona. ¿Con qué equipo trabajas hoy en día? A ver, yo realmente creo que la técnica es algo muy secundario en el reporterismo. Es algo muy secundario el equipo y la técnica. Por supuesto tienes que saberla, ¿no? Decía mi profesor de técnica fotográfica hace años, ¿no? Me decía siempre, la técnica es algo que tienes que dominar muy bien para olvidarte de ella, porque si no, no te va a dejar hacer fotos. Siempre digo, Obviamente, tienes que meter ¿no? al fondo del cerebro, Claro. para luego poder usarla cuando la O necesites. como conducir. Imagínate que cada vez tuviéramos que analizar cómo vamos a poner esta marcha o... Claro. ¿Sabes? Te pegarías No, una no hostia tiene con mucho la sentido, primera ¿no? curva. Exacto. Por lo tanto, yo creo que la técnica fotográfica es algo que la dominas ya como acto reflejo y que al final no utilizas tanto, porque, bueno, tú tienes ya las cámaras con unos parámetros preestablecidos. Yo disparo, por supuesto, en manual, yo soy de Nikon y de Leica, pero disparo en manual siempre, pero ya es como un acto reflejo, ¿no? Lo de subir el ISO, bajar la velocidad, es algo que no estás ni notando que lo estás haciendo, ¿no? Correcto. Y luego dices, oye, ¿he cambiado el diafragma? Ah, pues sí, no te habías ni dado cuenta, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntabas de trabajar mucho con sombras y tal, bueno, hay temas que sí conllevan eso, pero sobre todo trabajo con sombras porque obviamente yo vengo de la diapositiva, ¿no? También el negativo blanco y negro, negativo color nada, prácticamente, ¿no? Algunas pequeñas experiencias hace muchísimos años, pero vengo del negativo color y sobre todo vengo de la diapositiva. Y ya sabes tú que la diapositiva había que exponer a las altas luces, porque si no te cargabas todo, ¿no? Y funcionaba un poco así, trabajabas con Belvia, con ISOs muy pequeñas para saturar colores, porque era lo que en aquel momento te pedía un poco, era la tendencia fotográfica, la tendencia de los editores, de las publicaciones, ¿no? Y eso me ha llevado a entender que al final, pues ya hace muchos años, ¿no? Por supuesto que disparo en digital, pero me ha llevado a mantener un poco esa costumbre de, bueno, pues exponer a las luces, ¿no? Con medición ponderada al centro y mantener las sombras, no me importa que se queden oscuras, ¿no? Hoy en día, incluso cuando disparo, como hay esa amplitud, esa latitud de exposición tan increíble que hay en estos sensores de hoy en día, pues a veces lo que hago incluso es que contrasto un poco, ¿no? Precisamente para volver a eso, ¿no? Y luego, pues también, sí es verdad que densifico un poco la imagen a veces, ¿no? Para crear atmósfera, en definitiva, que es una cosa muy importante. Es una palabra súper importante. Muy importante, la vamos a ver también. Sí. Elegiste esta imagen para la portada de esta masterclass y de esto, ¿por qué? Bueno, esta es una de las imágenes del Valle del Lomo, y esto es una de las imágenes que probablemente un turista no vaya a captar, o que le sea muy difícil, o que si la capta sea de manera casual. Es una imagen entre dos chicas de una misma edad, familiares, o sea, son de una misma familia, pero es que dos realidades tan distintas ahí ya, las dos son Hammer. Es lo que decir, es que sí, la chica de la derecha, claro, la chica de la derecha obviamente estás viendo que sigue vestida con pieles, que tiene una mezcla de grasa y arcilla en el cuerpo, y es porque se está preparando para casarse. Es una chica que va a estar encerrada en una cabaña y otras mujeres de la familia, del clan, le van a llevar comida, ¿vale? Y va a engordar para estar preparada para el día de la boda, para que el marido la vea en su plenitud. Es decir, es casi como entender que la están engordando para casarse, ¿no? Porque es así. Y la otra chica, María, la que va de blanco, pues ves que es una realidad muy diferente. Claro. Es una chica que no es que de alguna forma rechace su cultura, sus ancestros, pero no quiere vivirlo de esa manera. Ella se siente Hammer, pero su idea es marcharse a una gran ciudad, estudiar, no tener que pasar por esto, no tener que llevar un collar en el cuello una vez te has casado con un asa, ¿no? Son costumbres que muchas veces quedan completamente, son anacrónicas, obviamente, claro. no tienen justificación ninguna hoy en día, ¿no? Pero es increíble como
lo bien que cuenta esa imagen eso, sin que tú lo tengas que contar. Es decir, es que si yo me proponen a mí una campaña comercial en la que tenga que contar eso que me acabas de decir, es que probablemente hubiese elegido esas zapatillas de Chanel. Claro. O sea, quiero decir que es prácticamente, o sea, está tan bien visto y tan bien explicado en una sola imagen que eso para mí es lo que realmente hace un buen reportero, ¿no? Que es no necesitar ese pie de foto, ¿no? Yo creo que la buena foto, a ver, que muchas veces es muy complejo porque hay mucho contexto. Y yo creo que los pies de foto también son buenos. Totalmente, yo también creo que son necesarios, pero sí que es cierto que cuando tienes esa imagen que te lo cuenta sin él, sabes que es una imagen excelente, ¿no? Es complicado, ¿eh? Mira, aquí tenemos algo más otra vez en sombras que decíamos. Sí, esto es una imagen que pertenece a un proyecto de largo recorrido que he realizado junto a un corresponsal muy conocido, Xavier Aldecoa, corresponsal en África para La Vanguardia. Y es una fotografía que está englobada en un proyecto que se llama Indestructibles. Y es, concretamente, son varias historias de niños y niñas. Es un proyecto que habla sobre la próxima generación de africanos y africanas. Y esta es una imagen que pertenece a la historia de Madagascar, que, bueno, como sabes, es un país que es uno de los países más afectados del mundo por el cambio climático y el más afectado de todo África por el cambio climático, ¿no? Y es una imagen que nos cuenta, es una imagen que tiene una cierta belleza, ¿no? Compositiva, de luz, etcétera, por el rayo de sol que está ahí, las tres figuras que caminan en fila por un paso elevado entre campos de arroz inundados, ¿no? Y es una fotografía que nos habla un poco de muchas cosas, ¿no? No solo de la realidad de las tierras altas de Madagascar, sino que nos habla pues también pues eso, ¿no? de las inundaciones, que nos habla un poco de la realidad agrícola y pobre del país, ¿no? Pero a la vez de esa belleza, ¿no? que enmarca siempre a todos estos contextos. Claro, totalmente. Aquí tenemos una de las quizá más duras también, que creo que es una foto brutal. Increíble, ¿no? Lo de los niños. Pertenece al mismo proyecto, a Indestructibles, y sí, es la historia de Gloire y de su amigo Rodrigue, que son dos niños soldados en activo, no lo que normalmente vemos, ¿no? Que es niños soldados que han estado reintegrados en la sociedad, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Rescatados por ONGs, por agencias internacionales, por órdenes religiosas, y estos son dos niños que, bueno, vieron cómo asesinaban a sus padres a machetazos, el FDLR, y bueno, entraron en Congo. Esto es una historia que tiene lugar en Congo, y son dos niños que, a pesar de su corta edad, 12 años, pues ya las han visto de todos los colores, ¿no? Qué duro, estos chavales. Dime, dispara. Por aquí nos dicen, ¿intervienes en situaciones extremas o actúas como si no estuvieras presente? O sea, cuando la situación se pone realmente complicada, eso es un poco... ¿Has visto la película The Bang Bang Gang o algo así? Sí. Es un peliculón, ¿eh? De hecho, creo que está en YouTube, pública. Bang Bang Club. Bang Bang Club, eso es. Habla de ese grupo de fotógrafos de guerra de los Carter, 80, Kevin Carter, Nachui y toda la compañía, y de cómo las pasaron. Lo que pasa es que creo que es una americanada de peli, ¿no? También está bien, ¿eh? Es entretenida y si sois fotógrafos os va a gustar. Está muy dramatizada. Pero está muy dramatizada, sí. Yo creo que igual no era tal como así toda la historia, pero es o sea, ahí hay un poco de esas escenas, ¿no? Donde de repente ven a un grupo de tíos quemando a un tipo en vivo y en directo, y uno va a intervenir y el otro lo coge y le dice, eres fotoperiodista, no puedes intervenir, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Es realmente así? ¿Te has visto en alguna situación? A ver, yo creo que si algún día hay que intervenir, obviamente, ¿no? Si no, no seríamos seres humanos, seríamos robots con una cámara en la mano, y leones, ¿no? Exacto, no seríamos seres humanos. Yo creo que si un día hay que intervenir, pero solo si es yo creo que solamente se justifica si es absolutamente necesario para salvar la vida de alguien, por ejemplo. Claro, está muy por encima de cualquier historia. Exacto, y de cualquier si no, foto, ¿no? puede ser que lo que hagas es que sea contraproducente, ¿no? Incluso para esa persona, ¿no? En un momento dado, ¿no? Claro. Por lo tanto, y tengo anécdotas que vividas en mis carnes y en las carnes de compañeros, ¿no? De las que no puedo hablar, obviamente, para que no se aten cabos, pero situaciones en las que se ha intervenido y ha sido peor. Claro.
Claro, es que al final a veces pasa un poco eso, ¿no? Que intervienes con toda la buena fe del mundo. Claro, por supuesto, ¿no? Se hace después, con buena fe como ser humano, no como fotógrafo, ¿no? Pero claro, hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ver unas pocas más porque nos va a venir el tiempo encima de la masterclass. Si os gusta lo que estáis viendo, no os olvidéis que tenemos ahora a las 8 una masterclass de narrativa fotográfica. No vamos a hablar tanto de documental porque, como os digo, estamos preparando un curso completo porque la fotografía documental no cabía en una masterclass, pero sí que la narrativa es algo muy importante de cómo contar historias con imágenes y Alfonso nos va a dar una masterclass como tal, o sea, no tiene mejor nombre, ahora a las 8 en la academia. Y recordar, para los que habéis llegado tarde, que estamos ahora mismo ofreciendo cuentas gratis en la academia, con lo cual, si os vais a joanhernandez.education, Fanny os dejará el link otra vez por ahí, os podéis dar de alta totalmente gratis, podéis disfrutar de un mes. Si después de este mes veis que no os ha gustado lo que veis o que el contenido no vale la pena, podéis cancelar vuestra cuenta y no os cobraremos nada. Y si queréis seguir, pues seréis mucho más que bienvenidos en nuestra comunidad. Aquí tenemos más del mismo, creo que ese chaval es el mismo, ¿no? Glari Rodríguez junto y este con, sería un poco su jefe, ¿no? Este es el jefe, este es el Etienne Mbura, que es el comandante en jefe de un grupo rebelde de la República Democrática del Congo, que se llama MAC, Movimiento de Acción por el Cambio, y que nos costó 8 meses para poder acceder a esta historia y a este grupo oculto en las selvas del Masisi, ¿no? Esto no va a sonar muy educado, pero los tienes muy cuadrados de meterte ahí, ¿eh? Porque tiene pinta de ser un tío bastante... Sí, no te das cuenta hasta que no sales de que has hecho una locura, ¿no? Pero porque bueno, el tío tiene pinta de malote, ¿eh? Tiene pinta de ser un tío bastante chulo. Sí, esto pertenece a la misma historia, estos son ellos haciendo maniobras. Qué bestia. Esto es una foto que demuestra muy bien cómo son las guerras, o cómo son los grupos armados, mejor dicho, los grupos rebeldes en el Congo, ¿no? Es un país sin Estado, ¿no? Es surrealista y son soldados como de pandereta, ¿no? Realmente, claro. Imagínate con un peluche en la cabeza. Claro, sí, su nivel como soldados es terrorífico, ¿eh? Esta imagen tiene mucho más de terror que de risa, ¿no? Totalmente, o sea, te ves un tío con un casco azul, con toda la armadura y tal, y te lo tomas como un profesional de la guerra, claro. Pero este tío lo ves y está zumbado, o sea, sí, no puede pegar un tiro en cualquier momento. Exacto. Es que es un poco el tema, ¿no? Porque además muchos de estos tienen mucho que ver con que van drogados hasta las cejas, ¿no? Sí, normalmente es una realidad, o sea, no te lo voy a negar, ¿no? Madre mía. Estas son fotos. Este proyecto, bueno, es un proyecto, como te digo, de largo recorrido que se ha publicado en muchos medios, sobre todo en National Geographic, y bueno, que no solo es un reportaje gráfico, sino que junto con Xavier Aldecoa pues hemos hecho un documental junto con José Bautista y hemos hecho pues exposiciones, libros, fotolibros, un espectáculo teatral que ya está en marcha. Bueno, lo estamos convirtiendo un poco en un concepto transmedia para que llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? Qué guay. Qué guay también innovar en esto, ¿no? Sí, lo que tú decías, ¿no? Como está cambiando. Para llegar a diferentes sectores de la sociedad y a diferentes edades, ¿no? Claro. Sí, porque no puedes contar lo mismo de la misma forma a todo el mundo. No, por supuesto. Esta es especialmente, o sea, una de esas imágenes que estéticamente es brutal. ¿Cuál es el trasfondo de esta imagen? Esto es un niño soldado también, pero que ya hace unos años que dejó el grupo rebelde, el mismo grupo rebelde MAC. Es Héritier, este chico es Héritier, y él consiguió huir, arriesgando su vida y salvándole la vida a otros 2 niños soldados. Consiguió huir y llegó hasta Goma. Y bueno, pues allí se está abriendo camino en la vida. No puede dejar de soñar, o sea, él se dejó allí las armas, pero se trajo, como él dice, ¿no? Me dejé allí las armas, pero me traje los demonios conmigo, ¿no? Esto es lo que decía, estoy convencido que la mayoría de la gente que nos está viendo, cuando ha visto la imagen ha pensado en eso. Después de ver el contexto de las anteriores, que es un poco esa narrativa, ha pensado, pues él tiene que ser un niño soldado que ya ha salido y que está esperanzado de que... Porque es que la imagen transmite eso. Entonces ahí es donde yo veo el arte realmente del fotoperiodismo o del reportaje, ¿no? Yo le estaba haciendo obviamente una serie de retratos a orillas del lago Kivu, en Goma, y yo le dije, tú haz lo que quieras. Aquí estaba un poco más, tal vez con un 105 o algo así podría ser, estaba un poco más alejado, ¿no? Porque quería pues aplastar esas perspectivas y que el lago saliera como difuso al fondo. Y yo le dije, digo, tú muévete arriba o abajo que yo te voy a ir haciendo fotos sin molestarte, ¿no? Y bueno, pues eso fue un instante en el que él se paró, levantó, hizo así, pues aquello a lo mejor estirando el cuello, no sé exactamente, o sea, no es una foto como muy buscada, pero es precisamente lo que busco, ¿no? Claro. La naturalidad, ¿no? Brutal. Aquí otra vez esta es Giovanna,
Es una niña maravillosa que vive en una pequeñita isla de Cabo Verde. En ese horizonte que tiene delante no hay nada hasta llegar al continente americano. Es decir, tiene miles de kilómetros de agua y ella quiere ser cantante, ¿no? A pesar de estar ahí en ese pequeño pueblito incomunicado, ¿no? Y la vida le ha cambiado porque han instalado placas solares donde antes no había electricidad y ahora pues tienen radio, televisión y todo eso le está abriendo el universo, ¿no? De alguna manera. Qué brutal. Estaríamos aquí horas y horas con Alfons. Su trabajo es increíble. Aquí tenemos un nacimiento, ¿no? Hay cientos de fotos y la verdad es que podríamos estar aquí horas y horas disfrutando de él, contándonos sus anécdotas, pero no tenemos mucho más tiempo para hoy porque tenemos ahora mismo una masterclass con Alfons en la academia. De todos modos, en la masterclass podremos seguir haciendo preguntas, aunque la masterclass va a ser de narrativa, estoy seguro que van a salir cosas de fotografía documental. Esta es una de las fotos que más me gusta del portfolio de Alfons, la comentamos el otro día, porque les parece brutal ese rayo de luz y, bueno, al final es que estas cosas no están preparadas, él no ilumina para conseguir esto, él encuentra lo que hay y saca lo que buenamente puede de ahí y la verdad es que el resultado es increíble. Así que nada, chicos, si queréis seguir disfrutando de Alfons, os recomiendo que os paséis, vamos a hacer la masterclass de narrativa ahora en la academia, en johnhernandez.education, recordad, si os dais de alta ahora, lo podéis hacer gratis y podéis acceder a la masterclass sin ningún tipo de coste y después, si no os gusta lo que veis en la academia, os dais de baja y no os vamos a cobrar, de verdad, que no queremos tener a nadie ahí que no quiera estar porque quiere, pero como de vez en cuando, una vez al año así, hacemos una jornada de puertas abiertas, hemos pensado que la oportunidad merecía la pena y hemos pensado pues dar este acceso gratuito para que podáis aprovechar y ver a Alfons con la masterclass de narrativa y si luego os queréis quedar para cuando venga el curso de documental, seréis más que bienvenidos. Alfons, yo no te voy a decir adiós porque nos vamos a ver ahora y vamos a disfrutar de ti un par de horas más, así que nada, chicos, a los de la academia, os vemos ya en la parte de academia, o si ya estáis viendo la entrevista en la academia, quedaros ahí, que ahora volvemos en unos minutos. Vamos a cambiar el set para que Alfons pueda hacer su presentación, que por lo que yo he estado viendo también tiene bastante chicha. Sí. Y nada, muchísimas gracias por prestarte a hacer esta parte pública también. Vosotros. Que es vamos, una gozada poder ofrecerle a la gente como tú. Chicos, nos vemos ahora en 2 minutos y volvemos.